Les voy a pedir que ocupen sus lugares. Voy a presentar la siguiente conferencia que va a ser impartida por el académico doctor José de Jesús Coria Lorenzo y disertará sobre el cambio climático, los nuevos vectores y padecimientos infecciosos. El doctor Coria es pediatra infectólogo adscrito al Hospital Infantil de México, ex asesor de la Subdirección de Epidemiología, ex coordinador de la Red Mexicana de Vigilancia de Enfermedad de Kawasaki, ex profesor de la Academia de Infección, perdón, es que como está en inglés, la Academia para las Infecciones y su Manejo, autor de múltiples artículos científicos y libros sobre infectología pediátrica y es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Tengo mucho gusto que esté aquí, que nos acompañe el doctor, colega y amigo José de Jesús Coria Lorenzo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. ¿Por qué no se hacen un poquito más para acá? Porque a mí me gusta preguntar. Soy muy preguntón, siempre que doy una plática. La doctora ya se tapó los ojos, dice, no puede ser. Bueno, vas a ser la primera que te vamos a preguntar. Bien, eh, pues la realidad, como lo comentó el doctor Gerardo López, quien tuve la fortuna de compartir con él la formación en infectología pediátrica en el Nacional de Pediatría, porque fue mi R5. Son ustedes un grupo privilegiado, porque la realidad muy pocas personas hemos tocado lo del cambio climático. Si nos puedes empezar a pasar la presentación, de favor, muchas gracias. Y de alguna manera, pues también el doctor Eduardo Antonio Lara, que no sé qué fue lo que le movió por ahí a empezar a hablar sobre este tema, que ustedes se van a dar cuenta que no es tan nuevo, es muy viejo hablar del cambio climático. Sin embargo, pues nadie le había prestado la importancia o el interés en la cuestión de asociado a la salud, ¿sí? Hasta lo que estamos viendo ahorita, como lo que ya presentó el doctor Enrique Chacón, que pues tuve también la fortuna de compartir con él algunos años de también la subespecialidad en infectología pediátrica y como lo comentó el propio Gerardo López. Bien, originalmente la plática que íbamos a hablar era cambio climático e impacto de los virus respiratorios. Sin embargo, después el doctor me dijo, no, ¿por qué no mejor das esta plática que se llama los nuevos vectores y su impacto en los padecimientos infecciosos? Y dije yo, wow, pero ¿cuáles nuevos vectores? Cuando ustedes oyen hablar de vectores en procesos infecciosos, ¿a qué nos referimos? ¿A una escala? ¿Escala de? Pero cuando hablas sobre vectores solamente, te dicen vectores en infecciones. Exacto, exacto, precisamente. Pero vean lo interesante de lo que vamos a ver con esta plática. ¿Sí? Bien, como tal, estos son los objetivos de la charla, algunas consideraciones al respecto, definición de la ONU, conceptualización según la OPS,
La contaminación del aire, impacto en su calidad, contaminantes peligrosos, que creo que ya muchos han hablado al respecto, personas de riesgo, causas del calentamiento, impacto del cambio climático, que ahora se consideran vectores, ¿sí? Ejemplos de diversos países sobre enfermedades infecciosas, consecuencias, qué hacer, con beneficios de salud y clima. Bueno, prácticamente esto lo vamos a, ahorita me di a la tarea de quitar algunas, porque este es un motivo de una plática totalmente completa, de una media hora, ¿sí? Que lo vamos a dejar en una sola diapositiva. ¿Sí? Y las conclusiones que finalmente ustedes son las que van a llevarse. Bien, fíjense que vamos a empezar hablando de la vía de entrada para muchos de los procesos infecciosos que en el momento actual afectan al ser humano. ¿Cuál creen que sea? La nariz. La nariz es la puerta de entrada, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es importante? Porque inspiramos alrededor de 2,800 veces por día. Y esto va a depender de la edad. Los recién nacidos lo hacen más, los lactantes lo hacen quizá un poquito menos que los recién nacidos. Y conforme avanza la edad, es la capacidad que tenemos de inspirar. En cada respiración introducimos en los pulmones 500 mililitros de aire, 10,000 litros de aire al día. Impresionante, ¿verdad? Al respirar, además de oxígeno y nitrógeno gaseoso, el organismo entra en contacto directo con gases y partículas que flotan en el aire, muchas de las cuales nocivas para la salud. La ONU define cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que lo dejó muy claro, que me acaba de anteceder, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. No todos los tiempos son distintos, por eso ustedes hace muchos años empezamos a escuchar de que en el invierno, pues como bajaba la temperatura, teníamos problemas más de contaminación atmosférica y etcétera, etcétera. El efecto invernadero. ¿Ok? Bien. ¿Qué dice la OPS? El cambio climático es un fenómeno que resulta de la elevación de la temperatura en la atmósfera terrestre. Sorprendente, ¿sí? Nos quebramos la cabeza para la definición, ¿sí? Pero la dice la OPS, que es prácticamente quien norma lo que puede hacer la OMS, ¿sí? Y que nosotros seguimos muchas veces las pautas que dicta la OMS, como si fueran las pautas que dicta el Papa a la Iglesia Católica, ¿cierto? Dicho cambio en la temperatura ocurre como consecuencia del atrapamiento de los rayos solares que entran en la atmósfera por una capa de gases de efecto invernadero. Esta capa cada vez más densa y el efecto invernadero provocado por todo esto que ya han oído mencionar ustedes en el transcurso de estas pláticas, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y muchos más que vamos a ver a continuación, lo cual conduce a un calentamiento de la troposfera. Bueno, ya un poquito más científico. Bien, ¿cuándo consideramos que el aire está contaminado? ¿Sí? Recordando que cuando respiramos también entran en tus pulmones las partículas que flotan en el aire. Y se considera que el aire está contaminado cuando contiene sustancias nocivas para la salud que pueden empeorar la función pulmonar de la población que lo respira. Los contaminantes más habituales son las partículas de monóxido de carbono, tal cual lo dijo el doctor Gerardo López, dióxido de nitrógeno, ozono y el dióxido de azufre. Pero no nada más son esas. Tenemos todavía muchas más, ¿sí? Pero los principales son prácticamente esas 6 partículas. El ozono, el plomo, el dióxido de azufre, partículas suspendidas, monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno. De tal manera que, pues, el estar en contacto con ellas
pues prácticamente nos hace una radiografía de que tenemos un riesgo alto de diversas enfermedades que nos pueden llevar a fallecer. Respirar aire contaminado ocasiona distintos problemas de salud, tanto de forma aguda como a largo plazo, especialmente aquellas que afectan el aparato respiratorio y al sistema cardiovascular. ¿Cuál es el personal de mayor riesgo? El personal de mayor riesgo son la gente como nosotros, de la tercera edad, ¿sí? Así aunque me ven, ya soy de la tercera edad, ya traigo mi credencial del INSEE, ¿sí? Los niños, pacientes asmáticos, los que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los cardiópatas. Y lo importante, puede presentarse desde sintomatología respiratoria vaga hasta infecciones asociadas y agravamientos del estado de base de estas enfermedades. Entonces, los niños, los ancianos y enfermos respiratorios resultan siendo los más afectados. ¿Ok? Cierto que la contaminación no afecta a todas las personas por igual y va a impactar de acuerdo a las edades, en el lugar donde se viva, a la distribución de los vientos, del aire, del clima y de los lugares donde llueva o no llueva, ¿sí? Pero este es el grupo vulnerable, como ha sucedido en la gran mayoría de las enfermedades desde la historia de las enfermedades. ¿Cuáles son las causas de la contaminación? La presencia de contaminantes en el aire que respiramos puede ser debida a circunstancias naturales, ¿sí? La naturaleza es tan sabia que de repente se encarga de decir, vamos a hacer una depuración del ser humano, ¿sí? Pero nosotros somos tan insabios que armamos guerras, ¿verdad? Construimos el Tren Maya, deforestamos, ¿sí? Construimos refinerías que no refinan y gastamos un montón en contaminantes, ¿sí? O ser producto de la actividad del hombre, como lo que les acabo de mencionar. Toda actividad que provoque emisiones a la atmósfera ocasionará contaminación en mayor o menor medida. La actividad industrial, especialmente el tráfico rodado, son las causas de mayor relevancia en nuestro medio. Esto en las ciudades, ¿sí? Pues como tienen una alta población, como es la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿sí? Querétaro, que acabo de estar en Querétaro, y que es impresionante, y que tú llegas a Querétaro y dices, ah, caray, llegué al Distrito Federal, ahora mal llamada Ciudad de México, ¿sí? Porque el tráfico pues, está también como en el Distrito Federal, ni extrañas el Distrito Federal, ¿sí? Bien, la mayor parte de los gases de efecto invernadero son producto de las emisiones humanas de estos gases secundarias a la producción de energía a partir de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, la misma agricultura, rellenos sanitarios y por otro lado la deforestación, que también lo comentó el doctor Gerardo, fruto de la actividad humana ha contribuido a una mayor concentración de dióxido de carbono. Y como ya les explicó, casi como que el que ahora condicionante de favorecer asma, diabetes y otros problemas de afección cardíaca en el ser humano. Las vías por las que el cambio climático afecta a la salud y que se llaman, ¿sí?, influencias moduladoras, pues bueno, es lo que vemos aquí, exposiciones humanas a los cambios de tiempo en las regiones en cuanto a olas de calor, ¿sí? Fenómenos meteorológicos extremos, como lo que pasó en Acapulco, con el huracán que tuvieron, ¿sí? Incremento de temperaturas, precipitaciones pluviales o precipitaciones térmicas, que conlleva a vías de contaminación dinámica en la transmisión, cambios en los agroecosistemas y la hidrología, alteraciones socioeconómicas y demográficas. Y esta tablita del cambio climático afecta a la salud, 2004. 20 años que nos estaban anunciando
que el cambio climático tenía problemas en los humanos y nadie los peló, pero seguramente alguien en ese momento ha dicho lo que todo mundo nos ha enseñado desde nuestros papás hasta la escuela o hasta cuando hacemos la residencia. Te lo dije. ¿Te acuerdas? Te lo dije y no me hiciste caso. Y lo peor del caso es que va a llegar el momento en que te voy a decir, te lo dije. Y aquí estamos ahorita. Entonces, pues veo, bueno, cuáles eran los efectos que ya se vislumbraban desde el 2004 y que después, en el 2017, en esta revista, lo volvieron a reproducir. Enfermedades y defunciones relacionadas con la temperatura. ¿Sí? A lo mejor cuando lo leyeron pensaban que era temperatura en relación a fiebre, pero no a la temperatura climática. ¿Ya? Por eso les pasó por aquí y se les fue por acá. ¿Sí? Efectos sobre la salud relacionados con fenómenos meteorológicos extremos, efectos relacionados con la contaminación atmosférica. ¿Quién se va a imaginar que en el 2004 estaban hablando de contaminación atmosférica? Si lo comparamos y ustedes tratan, bueno, ustedes están muy chavalos, ¿sí? Seguramente en el 2004 algunos por ahí ni nacían todavía, ¿sí? Pero si les preguntan a sus papás si contaminación atmosférica en el 2004, no, hombre, ¿cómo crees? ¿Sí? Pero pues, ya estaban enfermedades transmitidas por el agua y alimentos, transmitidas por vectores y roedores, efectos de la falta de alimentos y agua. Vámonos, desde el 2004 nos faltaban alimentos y agua, entonces somos reyes porque todavía tenemos, ¿verdad? Bueno, ya vi que Veracruz no sufre porque me vine por carretera y no sé qué río es. Pasamos un río que estaba totalmente lleno de agua y dije, wow, ¿sí? Solo Veracruz es bello, porque siguen teniendo agua, ellos no van a carecer de agua. Entonces hay dos opciones, ¿verdad? Cuando dicen, si se viene la guerra, me voy para Mérida, ¿sí? Pero si se viene la sequía, pues me voy para Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, efectos sobre la salud mental, algo muy interesante, que vamos a comentar al final, y otros efectos sobre la salud, ¿sí? Bien, ¿qué nos ha enseñado la historia que reportaban en el 2020 en España? El cambio climático es un problema que afecta a todo el mundo, según el Instituto de Salud Global de Barcelona. El empeoramiento de la calidad del aire provoca que en los últimos 40 años, esto está reportado en el 2020, y ellos están hablando de 40 años atrás, las muertes vinculadas a enfermedades respiratorias hayan incrementado alrededor de un 37%, asociados, ¿sí?, con el cambio climático. Las muertes por enfermedades respiratorias en España desde 1980 hasta el 2016, de acuerdo a un estudio de más de 1.3 millones de defunciones, fueron por afecciones respiratorias atribuibles a las temperaturas. Han pasado de ser mayores en los periodos más fríos a hacerlo en las épocas más calurosas. ¿Qué quiere decir esto? Que se muere más la gente en la época de calor que en la época de frío. ¿Sí? ¿Por qué creen que pase eso? ¿Por qué se lo imaginan? ¿Alguien les ha hablado aquí al respecto en alguna de sus clases de ello? Esta situación que es muy palpable y que estamos viendo. Bueno, ok. Según los investigadores, esta reducción de la mortalidad en invierno no se debería al aumento de las temperaturas ocasionado por el calentamiento global, sino a nuestra adaptación a las temperaturas más bajas. ¿Sí? La gente se ha adaptado tanto ya a las épocas de invierno que se enferma menos en las épocas de invierno que en las épocas de calor. ¿Y quién creen que aguante más el calor? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Las mujeres?
¿Por qué? Porque eres mujer. ¿Sí? Ah, porque soy mujer. ¿Y tú qué dices? ¿Las mujeres? ¿Por qué? Eh, porque me gusta, ¿no? Ah, ya ves, te ves pillo. Bueno, muy bien. Como tal, las muertes por enfermedades respiratorias han pasado de ser más frecuentes en enero y diciembre a tener su mayor pico durante los meses de julio y agosto, en las épocas de verano, casi entrando el otoño, por ahí más o menos. Hay ciertas discrepancias en algunos países y en algunas regiones, ahorita lo vamos a ver. Esta investigación considera que los riesgos han desaparecido progresivamente y que gracias a medidas adaptativas como uso de calefacción, mejoras en el tratamiento de la morbilidad respiratoria, la mortalidad por enfermedades respiratorias ya no depende del frío. Y de hecho, como tal, el frío no es un factor asociado a mortalidad, ¿sí? La mortalidad asociada en las épocas de frío depende de los tipos de virus o bacterias que en un momento dado afecten al humano. Pero ya no pasa eso. La gente se muere ya más en el calor, ¿sí? Y bueno, esto lo que ellos dicen, ¿sí? Los expertos que están, que hacen revisión, ¿sí? En el Nature, dicen que se trata de una completa reversión de la estacionalidad de la mortalidad. Y ustedes seguramente, no sé en qué grado de la facultad vayan, pero si ustedes revisan el cumate de por ahí, la doctora hizo gestos de que, ¿cuál es el cumate? ¿Cómo, doctora? ¿No conoce a cumate? El maestro de la infectología a nivel de México, ¿sí? Si revisan el cumate de 1984, que es el que se metía mucho con epidemiología, y ven que era muy clásico decir, a ver, las enfermedades exantemáticas tienen estacionalidad, las enfermedades respiratorias tienen estacionalidad. Por ejemplo, ahora la varicela, que normalmente se presenta a finales de invierno y principios de primavera, hay brotes de varicela en verano, en otoño. ¿Por qué? Pues si no es su epidemiología, porque está cambiando toda la cuestión por el cambio climático que estamos viviendo. ¿Sí? Bien, no obstante, existen diferencias entre los distintos grupos de edad y sexo. Así, la vulnerabilidad al calor es mayor para las mujeres que para los hombres y aumenta con la edad. Entonces, error, ¿sí? Las mujeres se mueren más en las épocas de calor. Por el contrario, los efectos del frío son menores para las mujeres que para los hombres y disminuyen también con la edad. Entonces, pues sí es cierto, ¿verdad? Los viejitos, como nosotros, los hombres, en el frío nos tenemos que abrigar más que las mujeres, porque estamos más propensos a fallecer, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿sí? Cuando en las épocas de calor las mujeres se vayan a Acapulco, ¿cómo se llama? Lo que organizan los gringos. Bueno, esas cosas que organizan los gringos, porque pueden no regresar a casa, ¿sí? ¿Qué pasó en Colombia? En Colombia, en Barranquilla hicieron un estudio, pero donde querían ver qué pasaba con el cambio climático, pero ellos sí viéndolo desde el punto de vista de vectores, los vectores reales que nosotros conocemos en medicina, ¿sí? Entonces dijeron, enfermedades transmitidas por vectores y roedores, existe asociación entre el cambio climático y el aumento de casos de dengue, chagas, zika, chikungunya, leishmaniosis, malaria, además de los vectores hospederos involucrados en la transmisión de estas enfermedades en el país. ¿Qué vectores hospederos? El perro, el gato, el hámster, los ratones que siempre viven en las casas, ¿sí? Los pollos, las gallinas, los cerdos, los patos, todos esos que son también
favorecedores de ciertas enfermedades. Y ellos asociaron que, pues bueno, lo que más tenían de problemas climáticos con enfermedades transmitidas por vectores, pues eran esas enfermedades. ¿Cuál fue la razón? Los cambios de migración de animales favorecidos por el calor. Esa es la razón que ellos ponían, ¿sí? Pero bueno, entonces, pasando al origen de la charla, y después de hacerles un recorrido de todas estas situaciones que pasan con el cambio climático, hablamos de cuáles son los nuevos vectores en los padecimientos infecciosos. Y vamos a dar una retomada a lo que dijo Gerardo, los aeroalergenos, ¿sí? Además de los contaminantes, pues tenemos a los ácaros del polvo, que predominan en lugares tropicales y subtropicales. Tenemos a las cucarachas, que son favorecedores de aeroalergenos, que hay más de 3.500 especies, y cucarachas hay en todos lados. Y son los que van a sobrevivir a las guerras y que han sobrevivido a las guerras, ¿sí? Las mascotas, como perros, gatos, hámster y otros, hongos anemófilos relacionados con aumento de temperatura y humedad, y pólenes aerotransportadores, que eso se favorecen en los eventos de polinosis, lo que el doctor explicaba en esa calle donde había un montón de árboles que no favorecían que se dispersaran los contaminantes, ¿sí? Y estos eventos de polinosis, cuando los síntomas se presentan en una estación, primavera, verano, otoño, invierno, o existe un empeoramiento estacional respiratorio. ¿Ok? ¿Qué nuevos vectores tenemos? Pues los que se han venido mencionando, ¿verdad? Que son todos estos que ven ustedes aquí, ¿sí? Que ya los mencionamos y que favorecen a nivel del aparato respiratorio, estrés oxidativo, alteración de cambios epigenéticos, cambios en la inmunomodulación, inflamación, enfermedad respiratoria, y van a lo que ya se ha tocado y hizo mucho énfasis Gerardo López: cáncer de pulmón, asma, EPOC, otras infecciones respiratorias, restricción del crecimiento y de la función pulmonar, e incluso él comentó desnutrición. ¿Sí? Y bueno, aquí están todos estos: material particulado, óxidos de nitrógeno, ozono, combustión de la biomasa, humo de tabaco, dióxido de azufre, ¿ok? Y pues los mecanismos de daño respiratorio ocasionados por los contaminantes ambientales, que es este cuadrito, está en esta revista del Cancer Priop del 2017. Y entonces, pues bueno, ¿sí? Estos pequeñitos que ven aquí jugando con estos caracolitos, ¿sí? Pues no saben que si de repente los tocan y no se lavan las manos, pues pueden tener un problema también de contaminación por vector. ¿Sí? ¿Qué otros vectores? La contaminación ambiental, que tiene efectos sobre la salud respiratoria, favoreciendo alteración desde el momento prenatal y en el desarrollo intrauterino. Qué interesante, hasta dónde ha avanzado la problemática del cambio climático, que desde la gestación el niño ya viene igual como lo que nos ha traído la cuarta T. Endeudamiento de ¿cuánto vamos a cada ciudadano que nace va a salir debiendo? 4,000 y tantos pesos o dólares. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, si no lo saben, cada uno de ustedes le debe al país como 24,000 pesos. ¿Sí? Así estamos. Efectos sobre el aparato respiratorio en niños adultos. Puede producir efectos locales por irritación de la mucosa respiratoria y ocular, rinitis, tos, daño directo por la vía oxidativa del ADN, lo que otorga poder carcinogénico. La contaminación intradomiciliaria, que eso sí lo hemos aprendido desde hace mucho en los libros. Sabemos que si en la casa el papá fuma, el niño tiene un 40% de hacer otitis media o sinusitis, y los dos papás fuman, incrementa el 80%. Si se guisa con carbón o leña, también favorece problemas de asma, problemas de otitis, rinitis, rinosinusitis, ¿sí? Bueno,
Estos componentes tóxicos permanecen aproximadamente 15 días en el ambiente. La contaminación intradomiciliaria. 15 días en el ambiente. Y un niño que vive en un ambiente en esas condiciones, pues por eso es que el doctor Lara tiene su consultorio lleno de niños con procesos alérgicos, porque todavía hay niños que probablemente en sus casas los papás tengan esas condiciones de guisar sus alimentos. ¿Qué más? También hay contaminación intradomiciliaria por derivados de hongos y bacterias, pero no hongos de los que sembramos para comérnoslos, sino de los que crecen ahí de forma espontánea, ¿sí? El crecimiento de hongos en el interior de las viviendas suele estar asociado a la presencia de humedad. De este tipo de hongos hablamos, de los que se desarrollan con la humedad, causando efectos irritativos o exacerbaciones alérgicas. La contaminación extradomiciliaria, pues es la contaminación urbana, los efectos indeseables favorecidas por los 6 contaminantes que ya hemos mencionado, ¿sí? En donde aquí lo más importante es que el 80% de la exposición humana, ¿sí? A este tipo de partículas está dada por las partículas emitidas por motores diésel, que es lo que significa PMD, y la mayoría de estas son partículas finas o ultrafinas que flotan en el aire por largos periodos de tiempo y tienen la facultad de llegar al alveolo. ¿De qué medida nos dijo el doctor que eran esas partículas que llegan al alveolo? Doctora, sí estuvieron en la clase del doctor, ¿verdad? ¿No? ¿Quién estuvo en la clase, doctor Gerardo? La de hace rato. Habló de los tamaños de las partículas. ¿Cuáles se quedan en fosas nasales? ¿Cuáles atraviesan a tráquea, bronquios y cuáles llegan alvéolos? Así. 2.5 o menor de 2.5. Menor de 2.5. Las de menor de 2.5, ¿hasta dónde lleguen? Atraviesan hasta el alveolo. Y si son mucho menores de 0.5, ¿sí? Como lo es el COVID, como lo es influenza, pues, por eso es que nos enfermamos fácilmente, ¿no? Estuviste presente. Tiene 10 en la clase, doctor. Bien. ¿Qué más de la contaminación extradomiciliaria? La actividad agroindustrial. Ay, la actividad agroindustrial, pues si de eso dependemos, pues de ahí comemos. Si no se siembra, no hay alimentos, pero bueno, ya no es como antes, ¿sí? Ahora sí, que como dice Cabecita de Algodón, yo tengo otros datos, ¿sí? Las sustancias a las que está expuesta la población agrícola y que pueden afectar la vía aérea son múltiples y variadas, desde la fracción orgánica e inorgánica, que son granos y partes de plantas, polvo de cereales, hongos y esporas, micotoxinas, bacterias y sus excretas, ácaros de almacenamiento, insectos, antígenos de aves y roedores, ¿sí? Todo esto hasta los gases, vapores de descomposición o los emitidos por silos, desinfectantes, fertilizantes, aditivos para alimentos de animales y agroquímicos. Los hilos son los, no los instrumentos, las charolas donde les dan de comer a los pollos, a los patos, a los animales de granja, ¿sí? Entonces, pues todo eso es lo que favorece también contaminación extradomiciliaria. Y bueno, el cambio climático como vector de infección viral respiratoria. ¿Qué tiene que ver con procesos virales? ¿Sí? Pues tiene que ver mucho. ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué asociación tienen con polución e infección? ¿Sí? Prácticamente con esta diapositiva podríamos centrar todo lo que yo quería que se lleven ustedes de esta plática, con este paciente, con otras que vienen más adelante, pero bueno, ya habíamos hablado partículas de diésel del escape, material particulado, ¿sí? Que los conocemos más que nada como partículas por millón, el ppm,
partículas de material ultrafina, ¿sí? Dióxido de nitrógeno, ozono y otros compuestos. ¿Cuáles son las partículas ultrafinas? Son todas estas. Gases de escape de los vehículos, escape de gasóleo, emisiones de gas natural y biocarburantes, emisiones de aviones, emisiones de fábricas y industrias, emisiones de centrales eléctricas, quema de basura, obviamente deforestación y quema de bosques, cigarrillos puros y vapeadores. ¿Sí? Otros compuestos, dióxido de sulfuro, óxido de nitrógeno, ¿sí? Compuestos orgánicos volátiles, que es VOC, hidrocarburos poliaromáticos, que significa PHC. Todo eso es lo que respiramos en las ciudades altamente contaminadas. ¿Y qué pasa con las infecciones respiratorias? Pues la polución altera la respuesta inmune a la infección viral, disminuyendo la capacidad de las células natural killer, disminuyendo la producción de interferón. Recuerden que interferón y factor de necrosis pulmonar es el primer mecanismo que se desarrolla en procesos virales, ¿sí? Y que se desarrolla exactamente en vías aéreas superiores, ¿sí? Por eso, la problemática de haber encerrado a los chamacos en la pandemia, ¿sí? Fue una mala decisión que se tomó y no aprendimos de la influenza. Pero ese es otro tema. ¿Qué más pasa? ¿Sí? Incrementa interleucina 6, 8, disminuye la producción de citoquinas a nivel de macrófagos alveolares y obviamente pues hay más chances de que todo eso cause daño. ¿Sí? Disminuye, pero vean qué es lo que hace cada una de ellas, ¿eh? Las partículas de diésel, esto es lo que hace. ¿Sí? El material particulado es lo que favorece. Las partículas de material ultrafino, esto es lo que hace, disminuye la fagocitosis de los macrófagos, aumenta interleucina 10, sobre todo durante la infección por influenza, si disminuye la respuesta de células T, sobre todo con la influenza, ¿sí? El dióxido de nitrógeno disminuye el aclaramiento viral por los macrófagos y cada uno de ellos tiene cierto proceso de afectar el sistema inmune, ¿sí? Y dices, pero cada uno tiene lo suyo por su parte. Sí, pero respiramos todo, ¿sí? Y a lo mejor el gran problema de la influenza o del mismo SARS-CoV-2 no era tanto la virulencia del bicho, sino era qué tanto nuestro sistema inmune en esas ciudades altamente contaminadas estaba dañado ya por todo esto y en obvio pues, incrementó más el problema. No se ha estudiado, habrá que estudiarlo, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa con los vectores reales? ¿Sí? Con los vectores reales, bueno, vean ustedes. El cambio climático favorece las condiciones ideales para la propagación de infecciones relacionadas con vectores que transmiten malaria, dengue, fiebre amarilla, entre las más frecuentes. Las enfermedades que más pueden verse afectadas por el cambio climático son las transmitidas por mosquitos, por flebotomos y garrapatas. Algunas enfermedades, de hecho tenemos aquí un doctor que es experto en infecciones en garrapatas, ¿sí? El doctor Jorge Filo, un excelente amigo, colega que pues de alguna manera sabe mucho al respecto de ello. Algunas enfermedades pueden llegar a ser graves como la malaria o el dengue, entre otras, ¿sí? Y estas son realmente los vectores que nosotros conocemos, que nosotros aprendemos en la facultad, ¿sí? Los famosos mosquitos del Aedes aegypti o Aedes albovicus que causan dengue, Zika, chikungunya, algunos virus especie de Culis pipiens, ¿sí? Que es el virus del Nilo occidental, el mosquito anófeles que causa el paludismo malaria, también el Aedes aegypti puede causar fiebre amarilla, los mosquitos Haemococcus que causan la enfermedad del mayaro, ¿sí? ¿Qué otros vectores de los que conocemos que causan enfermedades? La mosca negra que causa la mansoleniosis, la oncocercosis, la mosca tsetse que causa la enfermedad del sueño, pero también causa tripanosomiasis africana humana,
¿sí? Por roedores, tularemia, loiasis, ¿sí? Que causan tábanos, que es la Francisella tularensis o la filariasis, y enfermedades transmitidas por flebotomos, como leishmania, filarias y fiebre por flebotomos. Esos son realmente los vectores que nosotros conocemos. Pero wow, ¿y qué importancia tienen con el cambio climático o por qué? Pues porque también han modificado su lugar de adaptación, ¿sí? Y también ya viajan a lugares donde antes no se encontraba el mosquito del dengue o el mosquito de la malaria, y ya tenemos en otras ciudades donde no había casos por este tipo de vectores, ¿sí? Enfermedades transmitidas por garrapatas, miren, fiebre botonosa del Mediterráneo light, linfangitis, tifus endémico murino, endémico exantemático, enfermedad de Lyme, anaplasmosis, borreliosis, fiebre de las trincheras y tendríamos algo muy interesante, miren, enfermedades asociadas a esquizofrenia. Dice, ¿sí? Y vean desde cuándo está esta publicación. Y esto, pues decía yo que es muy viejito, ¿sí? En relación a algunas situaciones que se venían presentando antes. Este está reportado. El nombre de la revista no sé por qué no apareció, porque es una revista que sí tiene nombre, pero bajé el artículo y no estaba. Únicamente dice volumen 20, número 4, 1994. La escribió este doctor y este es correlación geográfica de esquizofrenia, ¿sí? Asociada a picadura y mordedura de insectos que pueden causar encefalitis o vectores que causan encefalitis. Y entonces, pues dicen que la enfermedad de Lyme, que si alguien tiene enfermedad de Lyme, a futuro puede desarrollar esquizofrenia, que si alguien le da babesiosis, sí, que es una mordedura por garrapata ixódidas, sí, que también produce enfermedad de Lyme, pero que más que nada se relaciona con Babesia microtia, también puede favorecer esquizofrenia. En Tabasco, ¿qué hay? A mí me da la impresión de que a alguien que vivió en Tabasco algo le pasó y lo vemos ahora en las mañaneras, ¿verdad? Algo por ahí sucedió, ¿sí? El dengue causado por un flavivirus, también fiebre amarilla, encefalitis de San Luis, influenza, citomegalovirus y herpes simple tipo 1, estos dos que pueden presentarse en el embarazo. En este artículo hace mucho énfasis que es gente que a futuro, en la edad adulta, puede ser el desencadenante de esquizofrenia. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Sí, yo me quedé también así, pero esto nos enseña a que todos los días aprendemos algo, y le doy las gracias al doctor que me invitó a dar este tema porque pude revisar eso y dije, ah, caray, entonces empecé a revisar, dije, no, pues a mí no me dio citomegalovirus, herpes virus simple, pues a todos nos da, siempre tenemos un evento de herpes, ¿sí? Entonces, pues a ver, imagínense los de dengue, hay brotes de dengue, Veracruz es una zona de dengue, es una zona de dengue, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo importante? El cambio climático y su relación con los alergenos y enfermedades respiratorias. Nuestro planeta se ha estado calentando a un ritmo acelerado durante las últimas décadas y los expertos predicen que las temperaturas seguirán aumentando. Este fenómeno se observa desde finales del siglo XIX. ¿En qué siglo estamos? Tenemos 200 años. Y nos los dijeron y no hicimos caso. En este periodo y desde que se realizan mediciones confiables, se ha registrado un aumento de aproximadamente 0.8 grados centígrados, 2/3 del cual ha ocurrido desde 1980. ¿Sí? La principal causa del calentamiento global es el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero que resultan de las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. El término efecto invernadero se refiere a la retención del calor emitido por la Tierra en la atmósfera por parte de gases como el CO2, el nitrógeno y metano que interaccionan con este tipo de energía.
el mundo industrializado ha provocado un aumento del 30% en la concentración de gases desde el siglo pasado. Y este es un estudio, ¿sí? Perdón, la referencia se brincó ahí, donde hicieron una asociación de cómo el cambio climático ha permitido la infección viral respiratoria, no solamente de influenza y COVID, sino de muchos de los otros virus respiratorios, ¿sí? Como lo puede ser adenovirus, como lo puede ser sincicial respiratorio, como lo pueden ser los metaneumovirus humanos, ¿sí? Como los pueden ser los rinovirus, ¿sí? Como puede ser estos otros dos que son COVID también, bueno, no COVID, perdón, son coronavirus respiratorios, ¿sí? Y, pues bueno, ¿qué nos dice aquí? ¿Sí? Que las zonas con mayor incremento de temperatura, ¿sí? Y algunas de climas subtropicales tienen mayor chance de que se desarrolle sincicial, influenza, metaneumovirus. Si ven ustedes aquí, ¿sí? No aparece el SARS-CoV-2. No, en toda la revisión que hicieron de la literatura, porque este es un estudio de asociaciones de 5 factores meteorológicos de enfermedades respiratorias, aparecen los coronavirus respiratorios, pero no como tal el SARS-CoV-2. No dice el artículo por qué no está, ignóralo. Pero este es un metaanálisis, ¿sí? Y bueno, me tardé ahorita un poquito, no lo encontraba porque no pude abrir internet, no me dio chance de accesar a ninguna, pero encontré por ahí en un Word esta gráfica que me llamó la atención cuando yo estaba en la Subdirección General de Epidemiología del Estado de México. Pues yo llevaba lo de Kawasaki y salió un artículo, Kawasaki asociado al clima. Se dice que el Kawasaki se relacionó en Europa y de ahí se ha diseminado a los demás países a través de los vientos. Salieron varios artículos al respecto. Y después dijeron, no, no tiene nada que ver, sigue siendo problema genético y sigue siendo problema de raza. ¿Sí? Los asiáticos. ¿Sí? Y los marcadores genéticos que permiten que si aquí tuviéramos gente descendiente de japoneses o de asiáticos, tendría mayor chance de tener Kawasaki que los mexicanos, originarios mexicanos, ¿cierto? Y entonces a mí se me ocurrió, dije, porque yo llevaba la plataforma de influenza, de tuberculosis, de rubiola, y a mí me gusta mucho influenza, me gustaba mucho influenza, últimamente me metí mucho a escribir COVID, pero a mí me gustaba influenza, tengo muchos artículos de influenza. Y dije en la plataforma, ¿qué pasa con el Estado de México, ¿sí? Cuando ahora cómo se llaman, delegaciones, municipios, que están al norte del Distrito Federal, tienen más casos de influenza que los que están en los extremos del Distrito Federal? Pues tendría que ver con la distribución del aire y también con lo que habla este artículo, de las temperaturas en cuanto a humedad, precipitación, ¿sí? La velocidad de los vientos o qué tanto la luz solar, la intensidad del sol era importante. Y lo que nosotros encontramos es que las temperaturas subhúmedas y las temperaturas semisecas o secas tenían también, al igual que las subunidades con temperaturas calurosas, mayor chance de que hubiera influenza. Interesante. No me acuerdo en qué revista lo publicamos, está publicado en inglés porque no me pude meterlo, quería bajar el artículo completo y ponerle otras gráficas más, pero el artículo se llama así. Si lo buscan así, seguramente que les aparece. Bien. Y entonces, el riesgo del cambio climático no controlable, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
pues ha generado un marco conceptual sobre el cual se han señalado las vías de afección de la salud humana, ¿sí? En este marco se considera que las condiciones climáticas afectan el bienestar, seguridad y supervivencia de los seres humanos en distintas formas. ¿Y qué hemos hecho al respecto? El único que ha trabajado al respecto es España. España, ¿sí?, también desde 2020, empezó a modificar políticas de salud en relación al cambio climático y dijo, bueno, ejerce numerosos impactos sobre la salud de las personas, las temperaturas extremas se correlacionan con enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Este estudio apunta a que la disminución de días fríos debidos al calentamiento global en las próximas décadas no contribuirá a una reducción de la mortalidad por enfermedades respiratorias, ¿sí? A diferencia de lo que decían los otros artículos, ¿sí?, que se van a morir más en el calor. Aquí dice que ni el frío lo va a afectar, muy cierto. Las muertes atribuibles al calor y al frío son consecuencia de una combinación entre la exposición a las temperaturas y a la vulnerabilidad de la población. Y dice, para reducir la vulnerabilidad de las personas, tal vez sea necesario aplicar políticas vinculadas al desarrollo socioeconómico como la mejora en los servicios de salud. Descubrió el hilo negro. Pero en sí, pues nada más dice eso, pero no nos dice, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que sembrar este tipo de árboles, ¿sí? Pero bueno. La OMS dice, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Primero, como ya vimos que los vectores también son importantes y que podemos terminar locos después de muchos años, ¿sí?, dice, respuesta mundial al control de vectores. Y ellos lo llevan desde el 2017 y creen que en el 2030 podamos tener un buen control de vectores. Claro, en los países que cuentan con ingresos per cápita buenos y que además tienen gente que puede respaldar hacer eso, ¿sí? Plantea un abordaje multisectorial en el que la ciudadanía es primordial y esto es lo que nos falta, ¿sí? Educación desde casa, ¿sí? Aquí es educación a la ciudadanía. ¿Y quién hace la educación a la ciudadanía? Posiblemente gran parte de eso, como lo dijo el doctor Gerardo López, tendríamos que hacerlo nosotros como médicos y quizá partiendo desde las universidades. Que haya una clase, ¿sí?, que se agregue al programa de las universidades, una clase de climatología o de estudio del clima, no lo sé yo, o la salud y el clima, no sé, ¿sí? Seguramente que el doctor Antonio ya está pensando, diciendo qué podemos hacer, cómo le vamos a hacer, vamos a darle un nombre para que la universidad empiece a fomentar esto, ¿sí? ¿Por qué la ciudadanía es primordial? Porque los principales focos de vectores son de ámbito doméstico, ¿sí? El enfoque de One Health propone movilizar múltiples disciplinas y comunidades, reconociendo que la salud de las personas, la salud de los animales y la salud del medio ambiente están estrechamente vinculadas y son interdependientes, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Si yo tengo un gato, un perro, un hámster, no lo voy a tener ahí por diversión, tengo que darle la atención de bañarlo, alimentarlo, llevarlo al veterinario. Y hay quienes lo llevan de paseo en el autobús, en el avión, en el tren, se duermen con él. Los gringos han visto las películas, besan a sus perros, ¿sí?, besan a sus gatos. Wow, yo no sé qué se sienta, ¿verdad? Pero, pues eso tiene un nombre, ¿sí? Se llama zoofilia, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿O estoy mal? ¿O se llama perrofilia, gatofilia? Bueno, esta, en la plática original que yo había hecho, había puesto todo lo que se puede hacer que dice la OPS en relación a
cómo nosotros como comunidad y como sector médico puede contribuir a los cobeneficios de la salud y el clima, en donde cada uno de estos circulitos representa qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, hay mucho por hacer, ¿sí? Y la OPS, ¿sí?, lo marca aquí, en donde dice, pacientes, población general, adoptar conductas tendientes a mejorar la calidad del aire que respiran tanto en sus hogares como en el medio exterior. Y uno de ellos es limpieza del agua, de los ríos, usar paneles, ¿sí? Tratar de usar menos automóviles y muchas otras cosas más en cada uno de los ámbitos, incluso la agroindustria o la ganadería, ¿sí? O los pollos de crianza, etcétera, etcétera, para que lo que nosotros consumimos y lo que disfrutamos del medio ambiente disminuya los riesgos en la salud por contaminación ambiental y cambio climático. Y esto nada más por el tiempo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Que no ha llovido, no sé si aquí en Veracruz ya llovió, pero ¿cuál es la importancia de la lluvia? La lluvia influye en la contaminación, porque si no llueve, los contaminantes permanecen más tiempo en suspensión y en consecuencia alcanzan mayores niveles de concentración en el aire que respiramos. Entonces ya vimos que bombardear las nubes no sirven, y solo sirve para incrementar el gasto, ¿sí? Que le podemos meter a un avión un montón de bombas para bombardear las nubes y que nos cuesta millones de pesos, ¿sí? Y que no ha servido de nada, ¿cierto? Entonces, como conclusión, lo que les decía yo al principio, dado que la nariz es la vía de entrada de muchos patógenos y alergenos respiratorios, la salud respiratoria, así como el control en el cambio climático, está en nuestras manos, ¿sí? El cambio climático, ¿sí?, está disminuyendo el tiempo y además el agua se nos está acabando. Tenemos también que pensar en eso, cuidar el agua y pues creo que eso es todo. ¿Por qué tenemos que cuidar el agua? Por nuestros niños, por ellos y por el futuro de ellos, ¿sí? Como ahorita el de ustedes, que en el 2004 les dijeron, oigan, les va a pasar, y que ahorita su abuelo o su bisabuelo les puede decir, yo se lo dije a tu papá y no me hizo caso, ¿sí? Ustedes en un futuro, cuando ya sean papás, van a decir, ¿y por qué mi hijo es cardiópata? ¿Por qué es asmático? Ah, porque el doctor Chacón, el doctor Gerardo López, el doctor Coria, el doctor Lara nos avisaron que teníamos que ver atención en el cambio climático y no hicimos caso. Y con esto cerramos la charla. Gracias al doctor Coria por esta excelente presentación. Nos hace reflexionar. Me hiciste recordar que la recomendación a los ingleses cuando se iban a probar fortuna y a investigar a África les decían, ¿sabes qué? Tienes que ponerte borracho. ¿Por qué? Porque los mosquitos no pican a los borrachos, ¿verdad? Entonces, pues siempre estaban borrachos. No sé si alguien quiera hacer una pregunta. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, yo quiero hacer un comentario para que me des una respuesta, porque realmente el cambio climático estamos inmersos todos, o sea, no nos afecta nada más a los humanos, nos afecta a todos los seres vivientes y los grandes cambios del clima con situaciones catastróficas, huracanes, pues nos van a afectar. Aquí en México, tal parece que vemos normal que el Popocatépetl haga erupciones, que tengamos incendios forestales, y la gente dice, bueno, están más preocupados por quién van a votar, están más preocupados en invertir dinero en propaganda política, están más preocupados en otras series que no se dan cuenta, que no se dan cuenta que
poco a poco se están acabando el planeta, estamos produciendo una gran cantidad de enfermos o gente que va a morir simplemente porque no le hemos tomado atención. Entonces, la plática del doctor Coria nos hace reflexionar que hemos perdido mucho tiempo. Realmente el cambio climático viene desde la revolución industrial, con aquellas fábricas inmensas y la industrialización que empezaron a contaminar. Dijo también que Veracruz tiene mucha agua. Bueno, ya no tiene como tenía. Y el agua que tiene, por desgracia, está contaminada. ¿Por qué? Está contaminado el mar, están contaminados los ríos, están desapareciendo lagunas. Aquí nada más en el puro municipio de Veracruz, en la zona norte, han desaparecido 25 lagunas. Para los que están jóvenes, donde está el Centro Médico Nacional de aquí de Veracruz, era una laguna. Hasta ahí llegaba la laguna de Lagarto. Y le llamaban así porque había lagartos. Entonces, eso ha desaparecido. ¿Qué hemos hecho con la naturaleza? Todo nos afecta. Mencionó el doctor Coria al doctor Phil, que es un conocedor de la enfermedad de Lyme, y ahora hemos visto casos de enfermedad de Lyme en Tabasco, o sea, en el sureste mexicano. ¿Qué tiene que ver con las condiciones para la borrelia, la borreliosis, productora de la enfermedad de Lyme? Entonces yo quisiera eh, preguntarte, José de Jesús, si, ¿qué recomendación harías a esta generación de médicos jóvenes? Ya mencionabas el conocimiento del clima y sus repercusiones. Y estamos intentando integrar aquí en la Escuela de Medicina una serie de talleres para el que tenga el gusto, pues se vuelva un experto en ese taller, darle información. ¿Qué recomendación le harías a los chicos, los médicos, que sean en un futuro cercano los médicos que México necesita? Bien, gracias, doctor Lara. Lo decíamos por ahí entre varios del tiempo de esta charla, que tal como lo dijo Gerardo López, son ustedes afortunados en tener este tipo de seminario, ¿sí? Porque no creo que lo hagan en otras escuelas, en otras universidades de nuestro país. Entonces ustedes pueden ser la punta de lanza para empezar lo que hace algunos años, a través de la Academia Mexicana de Pediatría, decíamos, el mundo está de cabeza, hay mucha violencia, hay unas cuantas guerras, ahorita ya hay muchas guerras, hay mucho problema de inseguridad. ¿Qué hacer? Enséñale al niño a leer y que tenga el amor por leer libros. Y entonces hubo un tiempo en que la academia nos daba a cada uno de nosotros, soy pediatra y promuevo, receto un libro en mi consultorio, ¿sí? Algunos lo hicimos, algunos no lo hicimos, ¿sí? Pero ¿quién de ustedes, además de leer libros de medicina, lee un libro que ya se haya leído, pues al menos el Chanoc? Ya no hay Chanoc, ¿verdad? Bueno, el Lágrimas y Risas tampoco, que todo el mundo dice, ¿qué es eso? Bueno, que se hayan leído el Mad Mad. No, ¿verdad? Porque están metidos en la pura cuestión de medicina, ¿sí? O que hayan leído Los Tres Caballeros, o que hayan leído el Cid, el Quijote, ¿sí? Fuente Ovejuna, ¿sí? Los Miserables, ¿no? Yo me leí todos esos libros porque yo tenía una tía que me enseñó la lectura. Ahora ya me da flojera agarrar de esos libros porque me meto a investigación, ¿sí? O investigo o leo. Pero de repente cuando veo que alguno de mis hijos está leyendo algún libro, porque ellos les enseñamos esa cultura de leer, ¿sí? Pues, ¿qué estás leyendo? Está bien padre, papá. Ah, pero ya hay película. No, mejor veo la película. ¿Sí? De repente agarro el libro, lo empiezo a leer, pero si salió la película, mejor veo la película, ¿no? Malo. ¿Qué hacer en cuanto al clima? ¿Sí? Ustedes, desde su punto de vista aquí, o desde su trinchera más bien, de aquí de la escuela, pues llegar a casa con sus vecinos, con sus papás, con sus amigos. Oye,
tenemos que hacer algo por cuidar el planeta, porque no hay otro planeta. ¿Sí? Y nosotros, pues si ustedes ven aquí a muchos de los que estamos, pues finalmente ya vivimos. Ya el tiempo que nos quede, 10 años, 15 años, bien que mal, los vamos a terminar. Pero ustedes están creciendo y les falta todavía traer más población al mundo. Y esa población es por la que tienen que velar ustedes. Entonces empiecen a ser promotores del cuidado del medio ambiente. ¿Sí? No basta con poner un basurero que diga basura orgánica y basura inorgánica. Al lugar donde ustedes vayan, la basura está revuelta. Y entonces, ¿para qué hacemos esa división? Si la gente tira donde le caiga. Entonces, yo lo que diría, sean promotores, ¿sí? En lo que están aprendiendo aquí, de lo que han aprendido, de lo poquito que puedan llevar a sus comunidades, de cuidar el medio ambiente y que a lo mejor esas 7 lagunas que dice el doctor que ya se esfumaron, ¿sí? Así como en el Estado de México, el atractivo era visitar las lagunas de Zempoala, ahora te ponen, visite los cráteres de Zempoala, porque no hay agua. Entonces, pues hay que cuidar el medio ambiente. Pues sean promotores de cuidar el medio ambiente. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. A ver, llévale el micro. Y le agradecemos mucho que esté en Veracruz compartiendo la experiencia de la Ciudad de México. Solamente el primer mundo está haciendo algo por el medio ambiente. Ratificamos lo que está haciendo España. Esta semana apareció una noticia del Ministerio de Salud de España que van a plantar un barco para en la orilla del puerto de Barcelona para empezar a desalinizar agua del mar, porque ya están pensando que Barcelona en los próximos 10 años no les va a alcanzar el agua potable. Ya empezaron sus grandes ciudades a plantar árboles como motivo ya de obligación, ya empezaron a plantar árboles. Y bueno, una serie de acciones en la cual pues ya están haciendo algo. Le agradecemos mucho que venga a Veracruz para sensibilizarnos, esta nueva generación de médicos, aunque ya lo está empezando a creer, la Universidad Veracruzana somos pioneros en trabajar con el medio ambiente, ya estamos trabajando en las playas, ya estamos trabajando con algunas comunidades, pero falta mucho por hacer. Y felicito al maestro Eduardo. Maestro Eduardo, es una gran labor la que está haciendo y retomar lo que el siglo pasado a lo mejor se inició como trabajando con la comunidad. Lo retomamos y le agradecemos mucho que usted sea el que esté retomando todas estas acciones. Maestro, bienvenido a Veracruz. Muy amable. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Pues queremos agradecer al académico doctor José de Jesús Coria Lorenz su participación. Vamos a dar paso a la siguiente plática y nada más quiero recordarles a todos ustedes, hemos estado insistiendo en que todos podemos hacer el cambio. ¿Qué tanto haces tú? ¿Qué tanto te responsabilizas? Y voy a pedir a ver a las autoridades de la Escuela de Medicina, a ver si hacemos que la Escuela de Medicina, la Facultad de Medicina esté libre de refrescos, libre de bebidas azucaradas. Ojalá y podamos lograr eso.